Buenos días, bendecido martes para ustedes. Con estas impactantes imágenes que nos dejó el eclipse solar total 2024, damos inicio al segmento del pronóstico del tiempo. Sin duda, centenares, millones de personas se dieron cita en Estados Unidos y varios estados de este país norteamericano justamente para ser testigo del eclipse solar total que prácticamente produjo tras la interposición de la luna entre el sol y la tierra. En Nicaragua hay que hacer hincapié pues que fue parcial, entre un 15 a un 30% según las previsiones de los expertos en días anteriores. Y hay que señalar pues que tendremos que esperar muchos años para volverlo a registrar en nuestro país, o al menos en varios países del mundo, según las previsiones de expertos. Conversamos con René Urroz, quien contestó a esta interrogante. Próximo eclipse total en el territorio de las Américas va a ser el 30 de marzo del año 2052. Entonces, aquellos que tengamos 50, 60 años, sumarle 26, 27 años más, ya no vamos a poder verlo, ¿ya? Y algunos jóvenes que tienen 20, a lo mejor lo pueden ver. Ese eclipse se va a dar parte de México y parte de la Florida. Bueno, ahí lo tenían, eran palabras de René Urroz, experto en temas astronómicos. Hay que esperar muchos años para ser testigo nuevamente de un evento astronómico como este. Darle seguimiento a ese tema, por supuesto, en las próximas ediciones. Y les comento pues sobre el pronóstico del tiempo correspondiente a hoy. Vamos a entrar en materia, comentarles que las altas presiones atmosféricas oceánicas estarán predominando en Nicaragua. Consecuentemente, pues, los calores, los bochornos continúan diciendo presente en territorio nacional. Antes debo comentarles sobre la velocidad de los vientos que están siendo catalogados ahora a moderados a una intensidad de fuertes para el centro y sur del país. Pacífico, noroeste a este con 10 a 25 kilómetros por hora. Las rachas ya podrían extenderse hasta los 55 kilómetros por hora. Yéndonos para la gente de la región central de noroeste a este con 10 a 20 kilómetros por hora y unas rachas entre los 30 y los 40 kilómetros por hora. Y gente del Caribe, preste mucha atención, de noroeste a este con 10 a 25 kilómetros por hora y unas rachas que podrían extenderse hasta los 50. Aunque hay vientos un tanto fuertes, intensidad de moderados, inclusive hay que hacer hincapié en algunas zonas del país. Estos podrían ser ligeros, propiciando la sensación térmica que se eleve un poco. Nos vamos a hablar sobre las máximas y es que tenemos Pacífico de 30 a 38 grados Celsius. Las condiciones atmosféricas están predisponiendo estas temperaturas en casi todo el territorio nacional. Para esta región del Pacífico será Villanueva y Somotillo, acá en el occidente del país, las temperaturas más calurosas. Así que hay que hidratarse, por supuesto, estamos todavía en uno de los meses más cálidos del año. Región central entre los 29 y los 37 grados Celsius, por supuesto, Chontales, correspondiente al corredor seco de nuestro país, con las temperaturas más calurosas en esta región. Y un Caribe entre los 30 y los 32 grados Celsius. El norte del país será la zona más afectada en cuanto a máximas se refiere. Nos vamos del otro lado para conocer sobre las mínimas. Y es que no quiero evadir el dato, y es que en algunas zonas del país ya se han roto las temperaturas y ya se han exacerbado las normas históricas. Ejemplo de ello en Corinto, nuestra capital, Condega, Juigalpa y también Jinotega, así que hay que hidratarse. ¿Y por qué se lo digo? También en horas de la noche no hay que tener repercusiones. El occidente del país podría alcanzar los 28 grados Celsius en horas de la noche. Sí, señores, entre los 20 y los 28 grados Celsius oscilará el termómetro en horas de la noche y madrugada de este miércoles. Región central 18-24 grados Celsius. Por supuesto, también podríamos decir que el corredor seco no escapa de los calores. Y un Caribe entre los 24 y los 26 grados Celsius. Sí hay que señalar que entre viernes y sábado se espera la aproximación de un frente frío que estará dándonos acumulación de nubosidades y también presencia de lluvias ligeras, pero serán en zonas montañosas como en el Caribe norte y sur del país. Comentarles sobre las precipitaciones justamente para hoy, nublado, parcialmente nublado con algunas lluvias débiles, principalmente en el centro y sur, más estructurada diría yo para esta gente de la región del Caribe. Hasta acá el pronóstico, tenga usted buenos días. Muchas gracias, Christopher. Definitivamente este fue un evento totalmente impresionante el día de ayer. Pero nos vamos con una frase de esas frases que son curiosas. Si trabajo es para darme mis gustos,
¿Qué tan a menudo hemos escuchado esta frase para justificar algunas compras? Hoy en Hagamos Cuentas, Christopher Guevara nos conversa con la educadora financiera Giselle Canales sobre el debate de cuánto ha valido gastar y si vale la pena hacerlo con tu gusto. Veamos. Ella es Laura, una joven que labora como secretaria en una empresa y cada vez que recibe su salario, decide ir de compras bajo la excusa de: para eso trabajo, para darme mis gustos y porque me lo merezco. Alto allí. El caso de Laura es más común de lo que parece. Datos revelados por el portal español Mil Anuncios sugieren que el 61% de los jóvenes gastan más de lo que necesitan. La experta en temas financieros Gisela Canales explica que el ahorro siempre será la mejor elección y será permitido darse un gusto solamente cuando se tomen en cuenta varios factores, entre ellos el nivel de ingresos. Los gustitos como tal no son malos, siempre y cuando uno tengas la capacidad para cubrirlos, es decir, no es que estás desatendiendo una obligación por darte ese gustito, y dos, que realmente contribuyan de alguna manera a que mejore ya sea tu calidad de vida o al menos te dé algún tipo de bienestar. Recordemos que hay dos tipos de gasto básicamente, aquellos que son olvidables, donde entrarían los gustitos. Olvidables se refiere a que ese bienestar o esa satisfacción es temporal, y está las cosas que realmente son las cosas más relevantes, las cosas más importantes, lo que no es olvidable, sino que son las cosas sustanciales, cuando vos sentís ese beneficio que te deja ese gasto durante un largo tiempo. Asimismo, señala que comprar para compensar un trabajo es válido siempre y cuando se haya priorizado los gastos más importantes y no se convierta en un hábito o pretexto para endeudarse o superar el presupuesto con el que se cuenta. Es importante para definir y ponerle un monto a cada gustito, hacer siempre el presupuesto, porque realmente con el presupuesto hasta poder darle dinero a los gustitos. Esa es la idea del presupuesto, que te ayuda a equilibrar en qué distribuir el dinero. Entonces, sí se puede, respondiendo la pregunta, pero sabiendo llevar ese balance y sobre todo no desatendiendo ninguna obligación, porque si yo estoy en una situación financiera complicada, sobreendeudada, que no tengo ni para pagar mis obligaciones, no debo estar pensando en este momento en gustitos cuando tengo ciertas responsabilidades urgentes que atender. La forma en que se gasta determina la estabilidad económica de una persona. Recomiendan los expertos hacerlo ordenada y responsablemente, realizando una planificación de acuerdo a las posibilidades. Christopher Guevara, Acción 10. Muchas gracias, Christopher y Gisela, ¿verdad?, por esa tan valiosa información. Definitivamente los gastos hormiga y esos tipos de gastos así pequeños son los que pueden llegar a causar un desbalance en nuestra organización financiera. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Qué gusto que siga con nosotros en Acción 10 en la mañana. Hoy vamos a hablar en nuestro segmento Sexualidad y Familia respecto a embarazo ectópico. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cuáles son las causas? ¿Y cómo se debe tratar este tipo de casos para el bienestar de la madre? Sobre todas las cosas debe primar el cuidado de la vida de la mamá. Pero ¿puede llegar a feliz término un embarazo ectópico o definitivamente no? Es una de las tantas dudas que existen en torno a este tema. Ya la doctora Xochitl Centeno nos acompaña por acá en Acción 10 en la mañana. Doctora, siempre es un placer conversar con usted. Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Conceptualicemos, doctora. Vamos a definir qué es un embarazo ectópico, ¿verdad? Porque existen así unos términos que la gente le da a esto. El embarazo normalmente se junta el óvulo con el espermatozoide, se fecunda y él hace un recorrido que va de la trompa hasta finalmente donde él va a anidar en el útero.
Entonces, por diversas causas, digamos, el óvulo fecundado no avanza y se queda en ese trayecto, en parte del trayecto. El 95% de los embarazos ectópicos se dan en la trompa uterina. Y entonces el concepto es, un embarazo ectópico es un embarazo que está fuera del útero, fuera de la localización normal. Más o menos, ¿cuándo se da cuenta uno? Bueno, primero tenemos un retraso, lleva un camino de un embarazo normal. Sin embargo, cuando nos hacen el ultrasonido, es necesario el ultrasonido, siempre sí es necesario, porque él es el que nos da la imagen por medio de onda sonora y nos dice dónde está ese embarazo. Y ahí nos damos cuenta que tenemos un embarazo ectópico. ¿Cuáles son las causas, doctora, del embarazo ectópico? Tiene que ver mucho con la paciente, ¿verdad? Con la mujer. Se mencionan que pueden haber alteraciones genéticas, cromosómicas de las trompas. Hay estrecheces, cicatrices que no permiten ese avance, ¿verdad? Del óvulo fecundado hasta el fondo uterino, ¿verdad? Hasta que él logra instalarse. Y esto se debe, pues puede también deberse a infecciones, la enfermedad pélvica inflamatoria, las infecciones que tienen que ver con relaciones sexuales, cirugías que uno tenga previas, ¿verdad? El antecedente de un embarazo ectópico. Si ya nosotros tuvimos un embarazo ectópico de un lado, tenemos de 15 a 20% de posibilidades de volver a tener otro embarazo ectópico. Actualmente, con las técnicas de fertilización, las técnicas de reproducción asistida, también se le dice a la paciente, vamos a hacer este procedimiento, pero usted tiene un alto riesgo de tener un embarazo ectópico. El que estamos viendo ahí es en la trompa. El 95% de los embarazos ectópicos, esa es su presentación. Y lo más avanzado que puede llegar es hasta 16 semanas, ¿verdad? Pueden haber embarazos abdominales. En el transcurso de la historia han habido embarazos hasta cerca del hígado, ¿verdad? Que se mencionan y no hay suficiente documentación al respecto. Sin embargo, ellos no llegan a ningún término porque, digamos, cuando va creciendo, se explota la trompa, se explota el ovario, a donde esté ubicado, ¿verdad? Porque pueden estar en el ovario, incluso pueden ubicarse en el cuello de la matriz, ¿verdad? Y perderse como que fuera un aborto espontáneo. Yo se le iba a preguntar que si se da como un aborto espontáneo. También, doctora, preguntarle y aclarar esta parte. Usted decía que depende mucho de la mujer. ¿El caballero, el hombre no tiene nada que ver en las causas de un embarazo ectópico? Normalmente no, solo de forma indirecta porque pues tiene que ver mucho con si hay infecciones, por infecciones que se transmiten por relaciones, ¿verdad? Para que una infección llegue a la trompa, tiene que estar ligada plenamente a infecciones que se transmiten por relaciones. Y digamos, las trompas quedan con cicatrices. Todo lo que haga una obstrucción mecánica, también las endometriosis, que son un trastorno donde crece endometrio, capa interna del útero, fuera digamos, del útero, y puede estar ubicada en trompas, puede estar ubicada en ovario, y todo eso hace que no se desplace y no se lleve a cabo toda la evolución de un embarazo normal. Cuando tenemos un embarazo ectópico, ¿hay algo que la paciente pueda sentir que pueda diferenciar de un embarazo normal o siempre sí se diagnostica mediante ultrasonido? Cuando se está reventando, por así decirlo, ¿verdad? Cuando se rompe la trompa, por ejemplo, o el ovario, y se comienza a tener un sangrado interno, hay un dolor que está predominantemente en uno de los dos anexos, ¿verdad? Anexos nos referimos a la trompa y al ovario, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Hay un dolorcito ahí constante, se nos puede bajar la presión. Por ejemplo, pacientes que nos llegan a la emergencia con presiones bajas, dolor abdominal, y dicen, mire, es que yo estoy embarazada pero no aguanto el dolor. Nosotros inmediatamente tenemos la sospecha de un embarazo ectópico. Pacientes que se han desmayado en la calle, en su casa, y no saben, no se han hecho un ultrasonido previo. Es importante en el primer trimestre que nosotros, los primeros 3 meses de embarazo, nos hagamos un ultrasonido. A veces la gente, por sus creencias, sus factores culturales, dice, mi mamá dice que no me haga, pero como vamos a saber que ese embarazo está bien implantado, ¿verdad? Lo ideal es que nosotros sepamos que el embarazo está ahí. ¿Y la pérdida de estos embarazos ectópicos puede ocurrir después del primer trimestre, doctora? ¿O en qué término? Ellos pueden, lo máximo que pudieran llegar o que se ha documentado es 16 semanas. Sin embargo, normalmente cuando se diagnostica es en el primer trimestre y es donde se rompe, ¿verdad? A veces tenemos embarazos ectópicos conservados y nosotros hablamos con la paciente, mire, tenemos que operarla de emergencia.
Todavía eso no se ha roto, pero se va a romper. Si se rompe, usted puede perder una cantidad de sangre considerable que la puede llevar a cuidados intensivos y a ponerle sangre. Pone en riesgo la vida de la paciente. Entonces. Sí, es una verdadera emergencia ginecológica, para nosotros lo es, y tenemos que meter a la paciente en cuanto hacemos el diagnóstico, ¿verdad? Para evitar que se rompa y que la paciente pierda sangre. Son pacientes que se les tienen que poner hemotransfusiones, transfusiones sanguíneas porque sangre se repone con sangre, ¿verdad? Y a veces entramos y todo el abdomen está lleno de sangre. A esa hora buscar a dónde es que estaba ese embarazo ectópico. Cuando una mujer tiene un embarazo ectópico la primera vez, por ejemplo, ¿puede reincidir en este tipo de situaciones? ¿Puede volver a tener el segundo o el tercero del mismo modo, doctora, o no es una regla? Bueno, no es una regla, pero sí tiene una alta posibilidad, si ya tuvo uno, de tener otro. Pero pues ya más de dos no, porque en realidad uno, digamos, si ya tuvo un embarazo ectópico y lo operaron, ya sabemos que de ese lado ya no va a poder quedar embarazada de ese ovario porque ya está afectado ese anexo. Puede estar afectado tanto el ovario como la pasada que hay en la trompa, entonces solo tiene las posibilidades de embarazarse del otro lado. En frecuencia tenemos que de 100 embarazos normales, el 2%, o sea, de 100 embarazos, 2 van a terminar en un embarazo ectópico. Entonces es importantísimo que en cuanto nosotros estemos embarazadas vayamos al chequeo y el ginecólogo nos oriente en qué momento nos hacemos el primer ultrasonido para que nosotros ya sepamos si ese embarazo está bien implantado. Existe una situación especial que es como sacarse la lotería, que se llama embarazo heterotópico. Heterotópico se refiere a que uno tiene un embarazo implantado por fuera y uno por dentro en el útero. Entonces tal vez ella puede perder el de afuera, pero milagrosamente puede conservar el uterino y proseguirlo como un embarazo normal. Quiero recordar a nuestra audiencia que puede participar del segmento a través de sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua y también como Noticiero Acción 10. Será un placer leer sus preguntas y compartirlas con nuestra experta para que ella nos pueda orientar en cuanto a este tema tan importante. Preguntan, doctora, si los embarazos ectópicos tienen que ver con la edad o enfermedades crónicas que pueda tener la paciente, en este caso la mujer. Buenísima pregunta. Casi siempre uno evita tocar como temas sensibles con las pacientes, pero sí, los estudios de la Organización Mundial de la Salud dicen que mujeres mayores de 35 años tienen más posibilidades. También, factores menos frecuentes, el uso de anticonceptivos, tanto lo que se usa para inducir ovulación, ¿verdad? Hay algún medicamento que se llama citrato de clomifeno que se usa comúnmente para inducir ovulación, nos puede llevar a tener un embarazo ectópico. Las pastillas anticonceptivas y la té de cobre también nos puede dar, ¿verdad? Tiene un cierto riesgo de posibilidades porque por el efecto mecánico que ellas tienen, si se logra dar la fecundación, puede tener posibilidades de tener un embarazo ectópico. La gente a veces hace como ¿verdad?, sus chistes de cuando uno tiene una té de cobre y dicen que el niño sale con la té de cobre en las manos. Realmente no es posible porque al final la té de cobre queda en el fondo del útero, entonces el niño está en su bolsita y sí se pueden llevar a cabo embarazos normales con té, nada más que uno no hay que retirar la té. Si uno corre el riesgo de perder el embarazo, pero al final lo decide la paciente, porque si se descubre un embarazo precoz se pudiera hacer y el bebé estar ahí. Hay muchísimas mujeres que han llevado sus embarazos a término retirándola a tiempo, pero si es un embarazo grandecito, pues lo mejor es ahí dejarlo, ¿verdad? Sabiendo que puede haber perforación de la bolsa del embarazo y posterior pérdida por la presencia de ella, pues en realidad es un factor de riesgo que se corre cuando uno decide utilizar el método, pero se le explica a la paciente. Ok, tenemos consultas. Nos dice una amiga, ¿cuál es la diferencia entre embarazo ectópico y anembrionado? El embarazo anembriónico es donde se forma la bolsa, pero no se forma el embrión, y este puede estar localizado correctamente donde tiene que estar localizado, ¿verdad?, en el fondo uterino, en el endometrio. El embarazo ectópico, los dos terminan, ¿verdad?, en una pérdida del embarazo. Es lo común, y el embarazo ectópico es el que se forma fuera del útero, en las estructuras cercanas, en la trompa, en los ovarios, incluso hay embarazos ectópicos a nivel abdominal que son muchísimo menos frecuentes, contaditos en la historia, pero sí han habido. Yo presenté, nos dice otra amiga, este tipo de embarazo que me provocó se reventara mi apéndice y tuve hemorragia interna, tuve que ser intervenida de emergencia y recibir transfusión sanguínea y ya estaba esterilizada. ¿Cómo es que pudo pasar esto? Bueno, en el caso de ella específico, existe la relación que si uno
ha tenido cirugías previas por apendicectomía, esto puede comprometer la trompa y ser una causa por el efecto de la cicatriz interna de un embarazo ectópico, pero no es que el embarazo ectópico le dio apendicitis, sino porque están cerca, ¿verdad? Entonces no es que una cosa lleve a la otra. Si nosotros ya tenemos una apendicectomía y nos han hecho cada cirugía que a nosotros nos hacen nos deja una cicatriz, entonces esa cicatriz es la que nos da la consecuencia y eso es la que nos puede dar un ectópico. En pacientes puede a veces coincidir y cuando ella dice que perdió sangre es porque por así decirlo, se revienta, ¿verdad? Por decirlo en palabras sencillas. Se revienta el embarazo ectópico, entonces del sitio que se reviente, él comienza a sangrar y eso es lo que hace que llenemos toda la cavidad pélvica y que la paciente tenga que ser intervenida de emergencia, ¿verdad? Reponer sangre, lavar la cavidad y reparar a donde se hace esa pequeña rotura. Más comentarios, ¿después de cuánto tiempo puedo volver a quedar embarazada? Yo tuve un embarazo ectópico, me quitaron una trompa de falopio hace 8 meses. Usted puede quedar embarazada en cualquier momento. Lo ideal, la pregunta sería, ¿cuándo es lo correcto que yo pueda buscar el embarazo? El tiempo mínimo es 1 año, el tiempo ideal son 2 años, porque todo embarazo, aunque sea una pérdida, el cuerpo tiene que tener su tiempo para regenerarse y recuperarse, más el útero. Por ejemplo, pacientes que han tenido aborto y se les hace un legrado, si ellas vuelven a salir embarazadas en menos de 6 meses, tienen 25% de posibilidades de volver a tener una pérdida del embarazo. Lo mismo ocurre con el ectópico, tenemos un ectópico y si volvemos a tener otro ectópico, entonces ya quedamos con problemas de fertilidad porque ya si tenemos un embarazo ectópico del otro lado, pues ya estaríamos prácticamente esterilizadas. La regla se me descontroló, nos dice una amiga televidente, desde que tuve el embarazo ectópico. ¿Qué me recomienda? ¿Eso es normal que pase? Si se le retiró un ovario, por ejemplo, porque no nos dice a dónde fue el ectópico, cuando se les retira el ovario porque son de implantación en ovario, pues lógicamente solo queda ovulando y haciendo el ciclo un ovario, el que queda aumenta de tamaño, entonces no vamos a tener ciclos normales porque nosotros cada mes ovulamos de un lado del ovario derecho o del ovario izquierdo, hacemos el ciclo. Entonces, eso es lo que hace que sea regular. Si ya solo tenemos un ovario, las posibilidades de fertilidad son menos y también los ciclos van a estar alterados. Doctora, ¿cómo se trata lo del embarazo ectópico? Usted ya mencionaba que a veces hay que operar de emergencia. No hay una situación en la que podamos decir, vamos a hacer un tiempo de espera de manera conservadora y después operamos. ¿Es urgencia? Siempre es urgencia cuando hay datos de que está roto, de que la paciente está sangrando, aunque sea cantidades mínimas. Sin embargo, tenemos la opción de que si lo encontramos conservado, si nos damos cuenta a tiempo, nosotros ingresamos a la paciente y podemos tratarla médicamente con un medicamento que se llama Metrotexate, que es de uso hospitalario, ¿verdad? Se trata químicamente de reducir el embarazo, pero se tiene que estar bajo vigilancia y en alerta quirúrgica de que se puede operar en cualquier momento. En otros países realmente eso es lo que se hace y las cirugías son más laparoscópicas, ¿verdad? No son abiertas, pero esto es cuando la paciente nos da las condiciones, que ya sabe que tiene un embarazo ectópico que no se ha roto, que es un embarazo chiquito, nosotros podemos dar, como usted bien lo dice, ese tratamiento conservador, que sí también se puede, pero si hacemos el diagnóstico a tiempo. Casi el 80% de nuestras pacientes llegan a la emergencia ya con presiones bajas, desmayadas y sangrando, pues entonces lo que uno ofrece es meterlas al quirófano y quitar pues a donde está afectado, a donde está afectando el embarazo, porque si nosotros no lo hacemos, la mujer puede perder la vida, ¿verdad? Por el sangrado interno que se hace, por la hemorragia. Ok, tenemos más comentarios, hay bastantes, doctora, vamos a irlos leyendo y respondiendo un poco rápido. Buenos días, yo tuve embarazo ectópico y desde que lo tuve ya no menstruo. Depende a qué cirugía le hicieron. Siempre es importante que conserven su epicrisis cuando pasan consulta. Y nosotros pedimos, ¿tiene la epicrisis? Porque a veces no están conscientes de qué tipo de cirugía le hicieron. Entonces es importante que lleven su epicrisis, ¿verdad? Hay pacientes que han tenido hemorragias, por ejemplo, durante el parto, las meten al quirófano, le retiran la matriz y entonces ellas llegan porque no han arreglado, como que no están conscientes que se les hizo una cirugía grande donde se les retiró el útero. Entonces, lo principal es preguntarle al médico tratante qué procedimiento nos va a hacer y conservar nuestra epicrisis, pues algo que tenemos que tener de por vida a la mano para que donde nosotros vayamos, la unidad de salud que vayamos, sepan qué tipo de cirugía nos han hecho, ¿verdad?
Bueno, buenos días, nos dicen, tengo 7 años de querer salir embarazada y no he podido. ¿Qué me recomienda la doctora? Cuando ya uno tiene más de un año de intentar un embarazo, pero con la pareja al lado, ¿verdad? Porque a veces los esposos trabajan fuera, entonces no podemos decir que sea un problema de fertilidad porque no tiene al esposo todo el tiempo disponible, por así decirlo. Ya se tienen que hacer estudios propios de fertilidad, ¿verdad? Los estudios de fertilidad son amplios, no se resuelven en una sola consulta y son de pareja principalmente. Tanto nosotros se le manda a la paciente como al varón se le tienen que hacer estudios. Hasta que se demuestre que el varón tiene un buen recuento de espermatozoides y que no tiene problema, entonces lo dejamos a un ladito, ¿verdad? Y continuamos con la paciente. ¿Qué posibilidad hay de salir embarazada aunque ya esté operada? Depende, porque si la paciente se hace una fertilización in vitro, por ejemplo, es una buena opción, porque ya nosotros solo se implanta el embrioncito, ¿verdad? Existen técnicas también como transferencias de embriones, la fertilización que se pueden hacer. Está la recanalización de trompas, que es la famosa cirugía para revertir la esterilización, pero también tiene un porcentaje de embarazo ectópico alto. Entonces nosotros le decimos a la paciente, sí se puede realizar la cirugía, pero tiene posibilidades que si se logra embarazar por esa cicatriz que se hace, usted puede tener un embarazo ectópico. Ok, buenos días, yo estoy embarazada, tengo 6 semanas y 2 días. Cuando tenía 5 semanas, 2 días de embarazo, me hicieron un ultrasonido y me salió que tenía un hematoma que mide 3 milímetros, pero solo se vio en el saco gestacional y no se identificó saco, vitelino. Vitelino. Sí, ni yema embrionaria. Con 5 semanas no se va a ver, ¿verdad? Tiene que verse con más de 6. Lo ideal es que se realice un ultrasonido de control en 15 días después del primer ultrasonido, y ya después de las 6 semanas, entre las 7 y las 8, ya tiene que tener su saco vitelino, su embrión y su frecuencia cardíaca visible en un ultrasonido convencional, que son de dos dimensiones. El ultrasonido normal, convencional, que nos hacen es de 2 dimensiones, y ya se tendría que ver, nosotros decimos como la lucecita de Navidad, ¿verdad? La frecuencia cardíaca del bebé ya se logra ver, aunque sea un embarazo pequeño. Ok, más comentarios. ¿La fibrectomía es segura? La fimbriectomía es la cirugía que se hace cuando se corta la trompa para una esterilización quirúrgica. Ningún método es 100% seguro. Hay pacientes que tienen la capacidad natural y normal de regenerar las trompas hasta 10 años después de operada o a los años de esterilizada, y naturalmente se recanalizan y se puede volver a embarazar, pero eso lo hace de forma natural. Las pacientes a veces consideran que eso es una negligencia, realmente se le tiene que explicar que eso puede pasar, ¿verdad? Casi siempre pasa varios años después de la cirugía y se hace de forma natural. Nosotros lo que hacemos es enviar, cuando operamos, esterilizamos, enviamos a biopsiar las trompas y le enseñamos, mire, ahí está la biopsia, nosotros retiramos la trompa, pero a veces hay pacientes, pero estos casos son mínimos, pues como lo decimos siempre, es como sacarse la lotería, que ya operada uno pueda volver a salir embarazada, pero sí ha pasado. Ok, más comentarios, doctora. Si se tuvo un embarazo molar, Molar, sí, hace 5 meses y ella está embarazada de nuevo, ¿hay peligro? Tiene 21 años. No ¿Qué se es el embarazo molar? El embarazo molar es una degeneración de lo que vendría siendo la placenta, y lo que se hace son múltiples vesículas. Normalmente no se les aconseja salir embarazada de forma inmediata, hay que hacerse todos los estudios del embarazo molar. El embarazo molar puede complicarse con algo que se llama coriocarcinoma. Entonces, nosotros tenemos que completarle, son pacientes que no se dan de alta, se les hace todos los estudios para egresarla y se les dice que no salgan embarazadas de forma inmediata, ¿verdad? Es probable que ella a lo mejor esta vez sí tiene un embarazo natural, pero ya lleva ese riesgo de tener el embarazo molar. Entonces, cuando uno ha tenido este tipo de embarazo, hay que darse estudios y continuidad para tratar que no se vuelva a repetir. Y esperar. Sí, mínimo 1 hasta 2 años. Bueno, si tiene 5 meses o si fue hace 5 meses y nuevamente está embarazada, tiene que estar de la mano con su especialista. Así es, inmediatamente ya tiene que hacerse un ultrasonido y verificar que no sea embarazo molar nuevamente, pues porque no se forma embrión. Entonces eso desde los primeros meses de embarazo se puede saber si realmente es o no es un embarazo molar. Gracias, doctora. Sus recomendaciones de cierre. Así es, si usted está embarazada o tiene sospecha de embarazo o lo confirma por un examen, lo ideal es que de inmediato haga su cita para verificar que esté bien, que su embarazo esté sano y que puede continuar haciéndose todos los estudios. Lo ideal es que tengamos un primer ultrasonido en el primer trimestre.
Gracias nuevamente, doctora Xochitl Centeno, por habernos acompañado. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con mucho más de Acción 10 en la mañana. Bueno, y ahora queremos hablarles en Avance Médico. Reveló un estudio que el envejecimiento acelerado es una de las causas del aumento de casos de cáncer en jóvenes, según un estudio reciente de la Universidad de Washington. La investigación concluyó que las personas con mayor edad biológica tienen más riesgo de desarrollar tumores de inicio temprano. En Avance Médico te comentamos los detalles. Las personas nacidas en o después de 1965 tienen un 17% más de probabilidades de experimentar un envejecimiento acelerado en comparación con las personas mayores nacidas entre 1950 y 1954, encontraron los investigadores de la Universidad de Washington. Ese envejecimiento rápido se asocia con un riesgo más alto de ciertos cánceres entre los adultos menores de 55 años, también conocidos como cáncer de inicio temprano, reflejó dicho estudio publicado recientemente por la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer. Los investigadores analizaron los datos sanguíneos de casi 149,000 personas que participaron en el proyecto. Además, utilizaron un conjunto de 9 biomarcadores encontrados en la sangre para calcular la edad biológica de cada persona o qué edad parece tener en función de la condición de su cuerpo. Además, compararon la edad real relacionada con la fecha de nacimiento, así como cualquier cáncer que hubiese ocurrido entre ellos. Por cada aumento de una sola unidad en el envejecimiento acelerado, los científicos encontraron un mayor riesgo de 42% para el cáncer de pulmón de inicio temprano, 22% para el cáncer gastrointestinal y 36% para el cáncer de útero de inicio temprano. A través de la publicación del estudio, los investigadores dijeron que si se valida el hallazgo, las intervenciones para ralentizar el envejecimiento biológico podrían ser una nueva vía para la prevención del cáncer y los esfuerzos de detección adaptados a los individuos mayores con signos de envejecimiento acelerado podrían ayudar a detectar los cánceres de forma temprana. Además, intentarán averiguar por qué los adultos más jóvenes están envejeciendo a un ritmo más rápido y por qué eso aumenta su riesgo de cáncer. Moisés García, Acción 10. Excelente esa información, Moisés García, siempre llevándonos todo en entretenimiento. Qué genial sería poder ir a ese concierto de Madonna. Mira, fíjate que Madonna todavía no es de mis tiempos, pero es una artista que la escuchamos, no, aunque tú no lo creas, no. Pero la escuchamos, o sea, ya era súper sonada, me acuerdo con Britney, y ella salió cantando también con Cristina Aguilera, ¿verdad? Fue espectacular, pero bueno, qué alegre que Moisés ahora está en el chisme de la farándula. Nos vamos con la vida, ¿tenemos cumpleañeritos? No, hasta mañana, así que feliz martes para cada uno de ustedes. Nos vemos.